Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoder. Hoy es el episodio número 56 y vamos a hablar sobre la crisis de reproducir. Tremendo título y desde Rod, o sea, como que si Rod pone un título de ese estilo es que No. es real. Bueno, Es que- o la crisis de replicabilidad también se le podría decir. Depende de dónde uno lo quiera ver. Y después vamos a ver la diferencia entre las. Pero no, de verdad es un nombre. Es algo es así. súper. Es así, ¿no? Sí, yo no le puse el nombre. Y es súper antiguo, tiene ya más de 10 años. Y el problema es que continúa. Y difícil que no continúe. Vamos a hablar de varios casos en la academia, en donde pasa, y de algunos casos en los que también afecta en el día a día, en el trabajo, en cualquier empresa. El tema de hoy es la crisis de la reproducibilidad o de la replicabilidad, depende de cómo uno lo quiera ver. Y este es un tema bien viejo, no es algo actual. No es algo como novedad. Lleva años, más de 10 años que está pasando. Y tiene ese nombre en la academia por los papers que se publican que no tienen buenos fundamentos, papers que en el fondo tienen resultados errados y uno no puede verificarlos. Y eso también uno lo puede ver en el trabajo, el día a día. Cuando uno tiene un proyecto y no lo puede replicar porque te lo pasaron de una manera que solamente funciona en una parte, ahí también uno lo experimenta. Entonces son como las dos caras de la moneda que vamos a ver hoy. Vamos a enfocarnos más en la parte más de la academia, las anécdotas que han pasado, pero vamos a hablar un poco de algunas experiencias del trabajo. ¿Alguna duda? ¿No? No, yo no sé nada del tema, Robo, así que voy a estar de oyente y preguntando. Eso, tías. Ya, Por si acaso. dale. Ya, esto lo quería hablar la semana pasada, pero no alcanzó el tiempo. Tengo varios videos que después voy a poner en Discord para que los puedan ver si es que están interesados. Primero, ¿qué es la replicabilidad, y la reusabilidad? Son 4 cosas distintas, Ya, pero están muy relacionadas. El repetir algo es hacer el mismo experimento en el mismo laboratorio. ¿Sí? Entonces, si vemos esto en un ambiente académico, por ejemplo, de medicina, sería que una misma persona, estuviese haciendo un experimento en su laboratorio y lo pudiese hacer una y otra vez obteniendo el mismo resultado. Esa es la replicabilidad, es hacer el mismo experimento pero en otro laboratorio. Entonces esa persona ahora publica un paper y le dice a la gente: miren, hice esto y obtuvo esta conclusión interesante. Y después otra persona, otro investigador, toma ese paper y dice: voy a comprobar esto, y después, si es que me funciona, voy a ampliar esta investigación. Entonces toma el mismo experimento y trata de replicarlo, trata de hacerlo nuevamente, pero esta vez en su laboratorio. Es otra persona, así que eso ya cambia las cosas. Es otro laboratorio, es otro ambiente de prueba. En general el ambiente de prueba es distinto. Antes de pasar a los otros términos, quiero hacer la analogía también más de programación, más como de data science. Repetir algo es tener un código bien estructurado que corra de principio a fin. Lo ejecutas una vez en tu computador, se ejecuta. Lo ejecutas de nuevo una segunda vez en tu computador, se ejecuta y te da el mismo resultado. Si es que hay elementos al azar. Eso iba a decir, si es necesario tener el mismo resultado, porque si es como hay elementos aleatorios, como ya se menciona. Sí, es necesario tener el mismo resultado para que sea repetible. No es, en general, cuando tú haces cualquier código, no es necesario que te dé los mismos resultados. Depende de si tú quieres o no que sea repetible. Pero si quieres que sea repetible, sí es necesario. Y cuando tienes efectos aleatorios, cuando usas generación de números pseudo aleatorios, por ejemplo, que son pseudo aleatorios porque en un computador todo es determinista, nada es realmente aleatorio, no en los computadores actuales que tenemos, al menos. Y uno puede inicializar una semilla dentro de todo el proceso, y eso va a hacer que el proceso sea totalmente determinista, y eso nos ayuda a la repetir en un mismo maldito Twitch. Ahí está. Y este es como el paso cero que uno debería hacer cuando uno está haciendo un código. Cuando tú estás programando un código para algún proyecto, tú tienes que poder ejecutarlo de principio a fin y que te dé el mismo resultado consistentemente, a menos que tú a propósito quieras que te dé distinto por algo random. Ahí fallamos, por Robo. ¿Por qué? Este es el primer paso, ¿no? Este es el primer paso. En porcentaje yo creo que el 80% falla.
Sigoteando ser. estadísticas inventadas. Pero. Especialidad de Chris. Sí, eso se me No, pero. arregla. Pero. Los papers tienen problemas de reusar, ¿sabías? Para que pongan Ahí memes. está. Ese es Chris. Exactamente. El de rojo, ahí está Chris. 85 totalmente. Es que me encanta. Ideas números. No, cuando yo me escucho hablar de probabilidades, de porcentaje, es como un rango, más o menos 20. Porque, no, dada mi experiencia, no es que pocos se equivoquen, no es que solamente algunos van a hacer eso. Ni Totalmente. siquiera la Sí. mitad, es más que la mitad. Por eso 80 más o menos 20. Ya. Y no creo que se equivoque, sobre todo cuando uno Sí, está siempre hay errores. empezando un proyecto, como que está más interesado en el resultado que sea algo repetitivo. Entonces, por eso, en un principio, el proyecto muy probable que no sea repetitivo. Entonces, ya en el paso uno, como que pocas veces repetitivo. Siempre Sí. ya hay algo que falla, como ya Y- hemos mencionado varias veces, paquete, sistema operativo, que parámetro, que está mal programado y se cae al medio y que no se puede ejecutar de nuevo. Pero, Hay cosas. pero eso tengo una duda ahí, porque no es que no lo podáis repetir, o sea, pero le cambio un poquito. Tengo una pregunta filosófica para Robo, pero bueno. ¿Qué cosa? Porque efectivamente lo que dice Chris ya igual es real, su número sacado de la manga, las clásicas, es cierto. ¿Ya? O sea, si yo te doy un código, te digo córrelo, no te va a correr, 100% seguro. Tu código. No te va a correr, Robo. O sea, a menos que tú me entregues tu código, yo sé que el de otra persona no me va a correr. ¿Ya? Entonces, uno igual le hace algunos cambios. Por ejemplo, dice, puta, me faltó esta librería y le instaláis la librería, ¿cachai? Y no es exactamente el mismo laboratorio como lo estaría viendo según tu definición estricta que estáis poniendo. Ajá. Sería uno muy parecido, pero no el mismo, ¿cachai? Claro. No, si es otro computador, por ejemplo, ya es otro laboratorio. Otro computador Ah, es ya. otro laboratorio. Es otro ambiente de trabajo. Incluso en el mismo computador, si tú tienes un ambiente virtual en un lado y tienes otro ambiente virtual en otro lado, esos son ambientes distintos, son laboratorios, entre comillas, distintos para esta analogía. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. Y bueno, este es un punto que siempre a mis estudiantes les digo una y otra vez, porque es típico que tienen dudas y dicen, oye, este código no me funciona. Y yo les digo, ya, pásame tu código para revisarlo. Porque la mayoría después se van acostumbrando a hacerlo mejor, pero la mayoría en un comienzo manda fotos. Y yo le digo, mira, con una foto no puedo obtener el mismo resultado que tú, entonces necesito el código, que me mandes el texto. Quizás lo puedo escribir mal, no sé. Entonces con el texto vas, copias, pegas y listo. Lo puedes replicar. Dependiendo del ambiente en donde uno lo esté haciendo, eso puede ser como repetirlo o replicarlo, porque a veces usamos los mismos ambientes, pero eso de pasar el código directamente y que te funcione, tú lo puedas tomar, lo ejecutes y te funciona, o te funciona igual que al otro, quizá replicas el error. Eso es fundamental para poder trabajar en equipo y resolver problemas en equipo. Si es que no puedes hacer que al otro le dé el mismo error que a ti te está dando, el otro no te va a poder ayudar, a menos que sea algo súper simple, obviamente. Ujú. Y de hecho tengo una anécdota con respecto a eso. Estábamos, así como de esta semana, estábamos con un compañero, Alex, probando Great Expect y tenía un problema. Algo le estaba guardando unos datos con un slash de más en vez de un punto por algún motivo en una ruta, y eso hacía que todo después se rompiese, y no teníamos idea cuál era el problema. Entonces nos contactamos con la gente de Great Expectations directamente, nos metimos al Slack de ellos, le hicimos la pregunta y les dijimos, miren, tenemos este problema. Y le dije a Alex, mira Alex, para que nos entiendan bien y no perdamos tiempo, créate un repositorio en donde en donde repliques tu mismo problema, pero con el dataset de Titanic en vez de con datos de la compañía, y ponlo público. Y después pásamelo para revisarlo, lo revisé, y así está ok, le pasamos el link y listo. Lo tomaron y dijeron, bueno, muchas gracias por el repositorio, nos fue súper útil para encontrar el problema es este, tienen que hacer esto, cambiar esto acá y listo. Alex lo probó, funcionó, listo. Súper fluido. No, o sea, bueno, lo que no fue fluido fue la demora como entre los mensajes. Todo eso duró como un mes o más. Pero las veces que hablamos fue directo al punto. Este es el problema, ya, esta es la solución. Listo. Muy bien. Yo creo que fue fluido. Más fluido que otras empresas donde estaba. Ya. Eso es. Y. Ya. Oh, qué excelente. Qué buena noticia. Y era un problema del paquete,
cómo se configuraba o capa 8. Más o menos. Era un problema de la documentación. Estaba siguiendo la documentación de la librería y en la documentación no estaba tan explícito que había que poner dos rutas en donde se guardaban cosas distintas, no podían ser la misma. Y no estaba, no decía ahí que no podían ser la misma. Y eso provocaba el error. Entonces, al final dijeron ya vamos a crear un ticket para mejorar la documentación, para poner ahí explícitamente ese mensaje. Excelente. Oye, lo que estáis mencionando, Rob, me parece algo muy interesante que los data scientists, las personas que nos están escuchando, lo apliquen correctamente. Que yo creo que no se refuerza suficientemente en los cursos o en el trabajo. Uh-huh. De que si uno tiene un error, para poder resolver ese error, la persona senior, la persona experta en ese tema, tiene que tomar el código y reproducirlo en su ambiente. No sé si en el mismo ambiente o en otro ambiente, tiene que poder ejecutarlo para revisar cuál es el error, porque uno, no sé, me ha tocado experiencias donde me dicen tengo este error y me mandan pantallazo o el error, o me dicen que hay un error. Si es algo conocido, que ya he visto antes previamente, puedo guiarlo, son como puede ser errores capa 8, que Claro. falta un argumento, etcétera. Pero si no, no tengo cómo saberlo, no tengo cómo ayudar. No tengo cómo, si no es como probando en mi computador el código, viendo línea por línea, viendo cuáles son las variables que están cargadas, la librería, las versiones, qué función llama, cuál es exactamente el error, si el error realmente es de esa función previamente. Entonces es un punto importante de que para recibir ayuda hay que tener un buen estándar de código desde el inicio, si no es como no te puedo ayudar con ese caos que tienes. Como que aísla el problema, crea un nuevo repositorio, con el dataset Titanic, pruébalo si te funciona, minimiza el error, aíslalo. El tema es que son lentos, igual Crispo. Sí, pero... O sea, Me toma tiempo. Pero Oye. como es un ejemplo pequeño, a veces no es tan lento. Hay otras veces en que aislar el problema es súper difícil. Y ahí sí, eso sí es lento. Pero no siempre es lento. Es que yo lo encuentro lento porque, o sea, hacer un código y todo. Si es muy grave, sí, vale la pena. O a veces, no sé, pues quizás si te vaya a demorar 2 horas, bueno, mejor resuélvelo probando, ¿no? Claro, o sea, esa es la primera opción en general. No, sí, es que cuando la guaya se escapa, sí, efectivamente ya tenéis que pasárselo a alguien que lo pueda reproducir y todo lo que queráis. Uh-huh. ¿No creen que ahora que trabajamos híbrido desde la casa, antes era más fácil apoyar? Porque uno iba al computador del compañero y como que se metía el código, pescaba el teclado, el mouse y como que iba debugueando o solucionando problemas ahí mismo. Y que ahora es un poco más difícil porque estamos como online, entonces no podemos controlar el computador del compañero, sino hay que instalar todas las cosas, iniciar, o no, o me equivoco. ¿Es un factor? Yo creo que sí es un factor. No creo que sea bueno que exista ese factor, porque al final crea malas prácticas. Te evita tener que preocuparte porque funcione en todas partes tu código. Pero sí, o sea, es un tema que afecta. Era más fácil porque lo podías hacer sin tener que hacerlo bien. Pensé que iba a decir que era un problema porque te obligaba a estar presencial. No. Ese es un tema aparte. Sí. Oye, Robo, tengo una pregunta. Me voy a poco, pero hablando de la presencialidad, ¿Ya? es... Espera, una cosa antes de que hagas la pregunta. Si es que alguien en el chat tiene algún comentario o alguna experiencia con respecto a esto, póngala ahí en el chat para leerlas. Dale, Chris. que estaba pensando cuál es el beneficio de trabajar presencial versus online. Ya, pero para mí obvio, pero es para el corrobo, ¿no? Sí, no me contestes, Robo, no quiero sacarlo del tema. Es que se me vino la pregunta en la mente y me voy a tomar tiempo en elaborar. Veamos la pregunta después al final si es que nos queda tiempo. Pero sí, no nos salgamos tanto del tema por ahora al menos. Ya, entonces, ¿alguna duda con respecto a la repetibilidad y la replicabilidad? No, clarísimo. ¿No? Yo como oyente robo. Ya. Me quedo clarísimo. El tercer término es la reproducibilidad, que es a lo que tenemos que apuntar nosotros en general como Data Scientist, como MLOps Engineer, etc. Y es hacer el mismo experimento en un setup distinto. ¿Sí? ¿Y qué es el setup? Es un setup, o sea, no solamente cambia Vamos a los laboratorios, ¿ya? En la repetibilidad tenías el mismo laboratorio. Tú tienes ¿cómo se llaman?
los tubitos Petri y todo eso los tienes ahí en tus manos. Después tienes otra persona en otro laboratorio aparte que tiene los mismos tubitos, los mismos químicos que está probando, etcétera, está haciendo las mismas pruebas. Otro setup es que no hace necesariamente las mismas cosas o no tiene las mismas herramientas. Quizá en vez de tener un tubo Petri de cierto tamaño, tiene dos de la mitad de tamaño, entonces tiene que juntarlos y tiene que hacer algunas cosas como algunos malabares. Entonces un poco más complejo, puede haber cosas que cambien. Ahí no solamente cambia el lugar en donde lo estás cambiando, en donde lo estás ejecutando. Y llevándolo a programación, la diferencia, según yo, es súper poca entre replicabilidad y reproducibilidad, porque al final que sea reproducible significa que tiene que ejecutarse incluso cuando hay cosas que cambian dentro de tu ambiente. Por ejemplo, ya no tienes las mismas librerías, o sea, tienes que asegurarte de tener las librerías adecuadas. Tienes que en alguna parte de tu código tienes que decir, oye, instala estas librerías de estas versiones. Ya no solamente es el computador que cambia, sino que es como más el ambiente de trabajo más en detalle, el sistema operativo. Pueden cambiar más cosas más que el ambiente superficial. Y por eso decía que en programación es casi lo mismo, porque uno puede ver el lugar como el ambiente como un todo en general, no solamente el PC, sino que con los ambientes virtuales y todo eso en conjunto. Entonces, para mí es súper similar. Como que a veces en programación la línea es bien delgada. Pero esa es como la diferencia para mí, que tus librerías, tu sistema operativo tienen que ser iguales, todo lo que está por fuera de tu código, por fuera de tu proyecto. Me parece, entonces, la palabra más fuerte sería, oye, tu código o tu proyecto debe ser reproducible. Más que decirle, oye, tu código tiene que ser replicable, mejor decir, tu código tiene que ser reproducible. Sí. Y la cuarta es la reusable. Y acá el experimento cambia, pero es similar. ¿Sí? Y esto es lo que uno típicamente hace con los tutoriales. Uno copia y pega un código, no sé, le preguntas a ChatGPT, copias y pegas el código y después lo modificas. Entonces reusas un código que hizo otra persona, que hizo ChatGPT, que está en un tutorial o donde sea, o viste un paper y dijiste, eso me parece interesante, voy a tomar la misma idea pero le voy a cambiar estas cosas y voy a ver qué pasa. Y voy a seguir el mismo procedimiento a grandes rasgos para obtener un resultado similar, pero voy a ver qué me cambia para que me sirva a mí. Eso es Esto o dar un ejemplo, ¿no? Sí, Para saber si estoy bien. Por ejemplo, se agarráis un modelo, te dijeron, eran datos, los procesantes, tenéis todo. Y tú lo procesás y lo hacís más o menos igual. Y no sé, en vez de usar ese modelo con esos parámetros, le ponía otro, porque ni siquiera sabéis bien cuáles usaron, ¿cachai? Sí. Como algo así, me imagino. Sí. Eso sería reusabilidad. Ahí no vas a estar obteniendo el mismo resultado, pero no siempre quieres obtener el mismo resultado. Como decía, es muy típico en los tutoriales. Tú ves un tutorial y después sacas lo que te sirve de ahí y ahí haces un collage de código y después ¿qué te da? Y esperas a que todo funcione. Y si no, debuguear. ¿Y estos 4 conceptos tienen que aplicarse? No o tienen al menos uno. No es que tengan que. Es que depende de si los necesitas o no. Ok. Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, quizás reusable no significa tener el mismo experimento, pero ahora, no sé, hago la predicción con otros clientes, por ejemplo. Claro, sí, ahí sería, como son otros clientes, ya no es el mismo experimento. Entonces sí. Ya. En general, nuestros proyectos deberían ser reproducibles y si son reproducibles, deberían ser fácilmente reusables para otros casos de uso, adaptándolos un poco. No es directo. El tema es que la reproducibilidad tiene que ser directa, tiene que ser como tú tomas un proyecto de otra persona y funciona. Punto. Donde sea. Bueno, y esto es, volviendo al ambiente académico, es muy típico que alguien publica algún paper, y después la gente lo empieza a citar, empieza a hacer investigaciones que son súper similares, continúan la investigación. Y hay veces en que continuando la investigación se encuentran con problemas o directamente tratan de reproducir o de replicar, en este caso, directamente tratan de replicar exactamente el mismo experimento y no pueden. Entonces puede que... recuerdo. ¿Por qué? Termina la idea y complemento un poquito de mi experiencia. Ya,
Entonces, uno puede querer reusarlo, replicarlo, pero como sea, tu proyecto, tu paper o lo que estés haciendo debería estar suficientemente bien documentado para que el resto de las personas lo puedan entender y puedan hacer lo que prefieran con eso. Algunas personas lo van a reusar y lo van a cambiar, y otras personas van a tratar de replicarlo para verificar que eso sea correcto y quizás replicarlo para después reutilizarlo y adaptarlo a sus necesidades. ¿Sí? Pero si uno no lo documenta bien, eso va a fallar. Si uno lo documentó bien, pero uno puso por ahí un error, hizo un error de matemático, de modelamiento, no va a resultar. Si es que hubo un error en los datos, no va a resultar, etcétera. Hay muchos motivos por los que uno podría no poder replicar un experimento. ¿Algo que decir, Ya, Mati? sí, justo ahí. Terminaste y entro. Ya. Por ejemplo, Rob, lo voy a llevar a lo que yo entiendo cuando hice el magíster, pero podríamos hacerlo en caso en Data Science perfectamente. Tú en Ujú. los papers, por ejemplo, no tenías el código de partida. Nadie pone el código, nadie pone ni una wea. Solo te dicen, mira, apliqué este algoritmo, Claro. por ejemplo. Eso al tiro es reusabilidad, no entra en ninguna en la otra. O sea, es que ni siquiera. Porque ¿cómo lo vas a reusar si no tienes el código? Y es palpico. Ya, Eso no es porque nada. partamos de esa base, es que me pasaba mucho, Rob, por eso lo estoy diciendo. Lo que tú Ujú. mencionaste de, por ejemplo, yo estaba leyendo un paper que trabajaba yo en ese tiempo en mecánica fluida, así que era un código de simulación numérica usando tal y tal algoritmo que decía que funcionaba, ¿cachai? Entonces yo hacía algo similar y a mí no me daba, ¿cachai? Y era como, puta, siempre te echáis la culpa, ¿cachai? Como, seré yo el manco que no le sale, ¿por qué a él le sale tan bonito y a mí no me sale nada, ¿cachai? Y empecé a sospechar de que en realidad quizás yo no era el que estaba piteado de repente, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque había un experimento en particular, que sea un experimento que era físico, ya que se llama el experimento de una compuerta, que tú levantas una compuerta y ves cómo el agua fluye. Las simulaciones numéricas en todos los papers llegaban hasta, no sé, los 5 segundos. Y justo cuando yo hice el código me funcionó hasta los 5 segundos. Después empezaba a hacer una guas terrible extraña al código, ¿cachai? En general, como el ¿Ya? comportamiento. Y yo decía como, ¿en mi código es algo que pasa? ¿Algo que no modelamos? Y traté de buscar gente que tuviese una modelación más allá de lo que yo tenía, ¿cachai? Para saber si ellos habían encontrado problemas similares, pero no existía ninguno. Era como, y siempre me quedó dando vueltas, así como, puta, quizás todos modelamos hasta acá porque hasta acá funciona, y de ahí para adelante hace cualquier cosa esta cuestión, ¿cachai? Entonces como que tú mostrás el resultado, se ve bonito, oye, pude replicar esto que está aquí, y puta, citando paper, y así salí yo, me titulé con eso. Pero siempre me quedó dando vueltas, porque hacía un choque en una pared, el primer choque lo veía bien, y el segundo choque el que yo encontraba medio raro. Entonces como que siempre me quedó así, cuando Sí. me tratáis de esto, replicabilidad, reproducibilidad y cosas, como que yo decía, a veces me dan ganas de hablarle al loco y decirle, oye, ¿me podéis mandar tu código de cómo lo hiciste? Tratar de replicarlo en el fondo, o reproducirlo. Claro. Reproducirlo en realidad. Y obviamente no lo hice por un tema de tiempo y un tema que me metía en un cacho así, como que si es que descubría que efectivamente estaba en lo correcto yo, mi crisis existencial hubiese sido muy brígida, porque hubiese pensado pura wea. ¿Qué? Si alguien, un futuro, o sea, un cabro joven, ve tu paper y dice, oye, le voy a pedir el código al Mati para Yo, reproducir esto. yo se lo doy, me da lo mismo. Pero es tu código que tiene versión final, Oh, no. Ese mismo Pero eso es que le daría el que dice, le diría, oye, mira, creo que este era el código, creo. ¿Cree? Esta antes se llama Oh, versión 8 final, caso C. nunca el código. Por tu bien. No, o sea, es que no podría decirle, mira, yo sé, con este lo corrí sí o sí con estas condiciones iniciales, porque en verdad no podría a esta altura. yo creo que el dueño del paper es la misma, sí. A nadie me pida. Es que yo creo que sí, weón, yo creo que pasa mucho. Mi problema que estoy relatando, yo creo que pasa caleta. Quizás, o sea, tiene una aplicación acá, estamos hablando de la academia, ¿no? Estamos fuimos como un poquito más arriba, pero creo que obviamente pega el nivel laboral y en la academia también pegaba, y a mí me pasaba y, bueno, yo no sabía usar Git, al final era por eso que no lo puedo Ajá, replicar, por claro. un desconocimiento mío. Si no se podría, o sea, no tendría una versión final, 8 casos C, lo que sea, ¿cachai? Tendría solo un código que diga con una puesto como, este corrí el modelo, listo, este Sí, es el que corre. pero ahí esto provoca problemas tanto para la academia como para el mundo laboral. Como la diferencia para mí es que si es que el problema está en el mundo laboral, alguien va a reclamar y alguien va a decir, Sí, oye, esto no funciona
estamos perdiendo plata porque hicimos algo que no podemos usar, hay que arreglarlo. Entonces, alguien va a reclamar porque se pierde plata. En la academia, no. O sea, nadie va a estar perdiendo plata. El único riesgo ahí en la academia es que si es que no puedes hacer algo, no vas a publicar un paper y eso puede que te afecte en tu carrera académica de publicaciones. Pero... Sí, pero tú como investigador igual puedes cambiar ese caso de uso y hacer Sí. uno que te funcione, ¿cachai? Tenés Sí. forma de salvarte. Sí, el tema es que hay muchos más incentivos para arreglar eso en el mundo como industrial que en la academia. Sí, totalmente. Es más fácil Pues sí. arreglarlo en la industria. Y se arregla de la misma manera, pero los incentivos son otros. Rodo, ¿Sí? desconozco la respuesta de lo siguiente, pero yo podría inventar un paper como para titularme y que no funcione, pero lo presento, pero como que ve el código, nadie va a ir al detalle, soy un don nadie que quiero titularme, puedo presentar eso como esta es mi tesis, aquí está, Sí. porque no hay un ente revisor aparte de tu jefe o como se llama, El no advisor. ¿No? Sí, sí hay revisores. pero el advisor, por lo que veo, no sería capaz de replicar el código, o sea, replicarlo. No. Claro, como que pero revisar igual hay los revisores. Igual te lo revisan. Pero te pueden revisan revisar el código. Claro, sí, eso. Te pueden revisar cómo está escrito, si todo es consistente, si la teoría es consistente, eso te lo van a revisar sí o sí. El código ahí No probablemente te lo no. reviso. Probablemente No te no. lo reviso. Tú podrías mentir, Chris. O sea, yo que tuve experiencia académica, yo creo que se puede. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Es fraude, por supuesto. Si tú mientes, pero no es tan difícil, ¿cachai? Es como que de repente estás haciendo una cosa que la última parte no te funciona y la escribí como que podría maquillar los resultados, ¿cachai? No podéis cambiarlos perfectamente el output y después, no sé, podía alegar que se te perdió el código o lo que sea, ¿cachai? Sí. No. Lo que, de hecho, lo voy a buscar mientras hablamos, pero hay un famoso de una cuestión que no funciona y se hizo famoso, ¿cachai? Y que lo intentaron replicar y no funcionaba de ninguna manera, ¿cachai? Hay varios, pero no sé de cuál estás hablando, pero hay varios. Entonces o sea, pasa por tu ética y al final, pues por ejemplo, yo no te voy a negar que alguna vez me tenté así de por favor esta weá que me funcione, ¿cachai? De sacar cualquier cosa. Pero al final no tuve que hacerlo, la cuestión de verdad corría, ¿cachai? Corría hasta donde los papers decían, pero por eso me quedé dando vueltas al final, ¿cachai? Porque yo, claro, con lo que te había sacado me bastaba para escribir la cuestión, porque hasta ahí era donde tenía que evaluar, pero siempre quedé como, ¿qué pasa después, weón? Esta weá estará bien. Y tampoco no era como que tampoco un resultado en mi caso fraudulento que no funcione después, de hecho podría ser un problema del algoritmo. Eso es todo nomás, esa es la conclusión, funciona hasta cierto punto. ¿Cómo lo arregláis? Eso. Ningún código tenía que funcionar al infinito, de hecho. Es como medio absurdo pensar que si tú estás iterando en el tiempo, iba a funcionar para siempre. No suele pasar, weón. Oye, quiero pasar al siguiente tema para alcanzar a hablar de todas las cosas. Esta charla es la que mencioné la semana pasada, de la que quería hablar y no tuvimos tiempo. Encuentro bien buena, después la voy a poner en el Discord para que la puedan ver si es que les interesa. Para los que no estén en el Discord, se pueden unir ahí con los links que estoy mandando. Y ahí está el de YouTube, por si se quieren suscribir y ver los capítulos pasados. ¿Qué cosa? Es un tema, el YouTube que pusiste es un tema relacionado a lo que estamos hablando ahora. Sí. La charla se llama Everything Wrong with Statistics y tiene que ver, habla de errores que se inducen a causa de estadística mal hecha. Para la reproducción, como decía, hay varios factores. Para que algo no sea reproducible, o pueden fallar los datos, puede que tus datos hayan estado corrompidos, puede que haya fallado algún concepto de tu modelo. Eso incluye estadística, que son estos casos que hablan en este video. Puede que tú hayas tenido incentivos para hacer fraude y de verdad lo hayas hecho a propósito y quizás tuviste algún sesgo, consciente o inconsciente. Quizás fue consciente y fue fraude, o quizás fue inconsciente y no te diste cuenta y buscaste lo que quisiste buscar y viste lo que quisiste ver y concluiste con eso sin buscar otras cosas. Quizá había un evento de la paradoja de Simpson que no viste, de la que no te diste cuenta. La paradoja de Simpson, en resumen, es... después puede que hablemos más en detalle, pero
Gracias por el follow. A ver, David está Gracias. diciendo algo. Espera un poco. ¿Algún consejo para estructura de datos? Lo estoy cursando este semestre. Depende... Es que, no sé, depende de qué es lo que te estén enseñando exactamente en estructura de datos, como hasta qué punto. ¿A qué se refiere con estructura de datos? Por eso, No estoy seguro. depende. Es un típico nombre de curso de universidad. Es clásico. Pero igual uno podría interpretar varias cosas con eso. Estructura de datos podría ser las diferencias entre listas, diccionarios. Yo me imagino que eso, de hecho. Sí, yo creo que eso, pero podrían ser otras cosas. Complejidad de algoritmos, matrices poco pobladas, árboles, ya, ok. Debe haber un consejo para eso. Yo creo que, aparte de estudiar, obviamente, yo creo que anda analizando como paso por las cosas. Y, al final, todo eso va a servir en algoritmos que van a ser ejecutados. Entonces, según yo, es súper útil imaginarse todo el proceso y a veces ni siquiera imaginarse, sino que seguirlo así como a mano. Hacer el cálculo a mano, paso por paso, para entender de verdad el funcionamiento de las cosas. Cuando te dicen que un algoritmo es de orden n y otro es de orden n log n, obviamente no aprendérselo de memoria, sino que de verdad entender por qué y entender como qué es lo que podría pasar en el mejor caso, en el peor caso, ese tipo de cosas, ¿no? Como ir iterando en tu cabeza o con código. Haz tu propio código, prueba e imprime en cada parte de tu algoritmo qué es lo que está pasando. Si tienes un árbol, anda y estás usando un árbol para clasificar, anda imprimiendo en qué nodo vas, en qué nodo del proceso, etcétera. Anda siguiendo el algoritmo paso a paso, no solamente te aprendes los términos, porque así lo vas a visualizar mejor y se te va a quedar más grabado. Al menos eso es lo que se me ocurre, como el consejo que se me ocurre. No sé si ustedes tienen algún otro. Yo, la verdad es que no mucho. Nunca hice ese curso, pero lo busqué y me gusta tu consejo. Tiene toda la pinta de ser algo muy medio matemático, que es nuestra fuerte, y en ese caso lo que conviene es, claro, entenderlo bien. Más que como repetir como loro, es como hacer la cuestión para que te interiorizar bien en el concepto de que estáis viendo. ¿Cachai? Como el concepto, dale mucha hora el concepto de la cuestión. ¿Por qué rayo es este tipo de estructura? ¿Cachai? ¿Por qué me sirve que sea así también? Porque No tomé ese curso. Estoy Ya. buscando de qué se trata. Reloj, lista de enlazadas, pilas, colas, árboles, gráficos, tablas hash, cola de prioridad, conjunto, disjunto, tríe. Sí, Pero te todo los eso. meten en algoritmos generalmente, es porque para lo que viene después, ¿caché? Que dijo complejidad Claro. algorítmica. Sí, al final, por ejemplo, si tienes que diseñar un proceso determinado que tiene que hacer una cosa X, ¿qué tipo de estructura de datos te conviene usar? ¿Una lista o un diccionario? ¿Por qué? ¿Cuál es más Excel. rápida? No, un Excel no. No. En la vida real se aplica Excel. ¿Qué diablos? En programación, esto es en programación. Es para que tu código se ejecute más rápido, y más eficientemente, sin errores, etc. Pero se usa para eso, para tener distintas herramientas que después te ayudan a programar de manera más eficiente, más general. En general eso, distintas herramientas que uno puede usar al programar. Pero relacionado a los datos, Ya, bueno. ¿cómo se almacenan Sí. los datos? Sí, por ejemplo, Sí. una lista. Una lista es un conjunto de datos ordenados que tienen una posición determinada. Una lista tiene un elemento en la posición 1, uno en la posición 2, uno en la posición 3, etc. Un diccionario, para acceder al diccionario, tú tienes una llave y tú preguntas por la llave. Entonces, para rescatar un dato del diccionario te demoras orden 1. Tú vas, preguntas por el dato y listo, lo tienes. Para la lista depende de cómo esté la lista. La lista está hachada, está de principio a fin. ¿Tienes alguna idea de dónde está el elemento que estás buscando? Probablemente buscar en una lista es mucho más lento que buscar en un diccionario. En un diccionario vas, le pasas la key y listo. Obtienes tu respuesta. En una lista tú tienes que buscar de principio a fin o de la mitad. Quizá tienes algún algoritmo que te diga si tu elemento que estás buscando está en cierta zona o no, o quizá está hachada, entonces tú sabes que buscas en una parte de la lista. No vas a buscar en todas partes porque ya tienes el hash.
Ya tienes como tus grupos dentro de la lista, etcétera. Entonces, son datos, son estructuras de datos porque son formas de almacenar datos de una u otra manera que van a ser tus procesos de lectura y escritura más o menos rápidos. Entonces, dependiendo de cuánto quieras escribir, cuánto quieras leer, te puede convenir uno u otro para el caso en el que estés aplicándolo. Y como data scientist eso se aplica, ¿no? No mucho. Tú como data scientist en general usas esas estructuras, usas los algoritmos que otras personas que sí sabían de eso hicieron y los aplicas como cajas negras. Eso en general es lo que hace un data scientist. Pero saber ese tipo de cosas sí ayuda. Yo creo que es bueno que un data scientist sepa eso, pero no es necesario. No es como debido a muerte. Pero sí te ayuda Nosotros a entender. usamos estructuras de datos, pues en serio, como arreglo a cada rato, ¿cachai? Diccionarios típicamente, pero no nos preocupamos mucho de la eficiencia de nada, la wea, como que tú podías usar uno o el otro, igual podís como salvar con eso, ¿cachai? Pero claramente hay cosas Claro. que intuitivamente uno tiende a usar uno en vez del otro, y eso es porque claramente es mejor para ese problema. Como dice Roy, yo creo que no es muy necesario, o sea, sirve, todo lo que es programación sirve, pero no va a ser crucial, pues, ¿cachai? No es de los cruciales, yo así lo llamaría. Interesante, algún día lo voy a estudiar. Ya, bien entretenido. Ya, entonces la semana pasada estaba hablando de este video, en donde habla... ¿Cómo se llama? Antes ¿Sí? estamos hablando del video y de que errores estadísticos que uno puede cometer ¿Sí? de la reproducibilidad. Esto quiere decir que la Reproduci- exactamente también se refiere a que esté bien el análisis, porque el código sí, me puede sí, 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 y te sí. funciona. Sí, tiene que ver con eso igual. Sí, sí, Tiene que porque ver de que si cometiste un error teórico, otra persona va a hacer tu mismo estudio. Y bueno, si es que pones ese error teórico en el paper y está documentado, quizás sí lo pueden reproducir. Pero si es que no lo pones, si es que se te olvidó un detalle, si es que hiciste una suposición que en verdad era falsa, no vas a poder reproducirlo o va a ser simplemente imposible de reproducir porque simplemente es falso. El resultado es falso. interesante. No lo he visto desde ese punto de vista. Pensé que solamente se trataba del código. Ya, no, O es sea, más que que bueno que eso. incluye esto otro. Sí. Entonces, ¿alguna duda con eso? Antes de seguir. Dale nomás. ¿No? Ya. Ya, entonces esta charla la dio, ¿cómo se llama? Ahí está. Christine Lennox. Este video es de hace 8 años. Es bien antiguo. Pero aún así lo encontré súper bueno y se lo recomiendo. Después lo voy a poner en Discord, como les decía. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Sí, aquí hablamos de cosas relacionadas a Data Science, Machine Learning Operation, un poco de ciberseguridad de vez en cuando, Data Analysis, etc. Y, Bienvenido. Sí, si tienes dudas al respecto, escríbelas. Entonces, el charla habla de varias anécdotas de qué es lo que ella, como directora de un centro de investigación especializada en estadística, qué es lo que le tocaba ver, qué problemas veía como en otros centros de investigación y también en el de ella misma. Ella también comete errores. Y cuáles eran los errores más comunes, etcétera. Entonces se los recomiendo mucho. Voy a dar un resumen de la charla ahora. Pero vayan a ver el video después. Liz dice, llegué muy tarde. 1 hora tarde, pero aún hay... Ya 1 hora, la mitad, claro. Entré buscando código. Gracias por el follow, Lucas. Mejor tarde que nunca, claro. Ya, entonces aquí tengo un pequeño punteo de los temas. No, este no era... No, de hecho... Ah, sí, este era. Está aquí. Aparte hablando de que hay como mala fama de los estadísticos, hay mala fama de la estadística, entonces mucha gente le hace el quite y ahora la palabra sexy entre comillas es data science. Esto es de hace 8 años y yo creo que sigue siendo más o menos así, pero eso influye en como la reputación de los estadísticos y de la estadística en general. Yo encuentro que es una herramienta súper valiosa. Y al final muchas de las herramientas que se ocupan en Data Science son de estadística. Entonces creo que la gente que valora más a los Data Scientists que a los estadísticos simplemente no saben bien qué es lo que haces en Data Science. Pero es casi lo mismo en verdad. Ya hablamos en un momento en un episodio sobre esta diferencia. Sobre si es un rebranding o no. No recuerdo en cuál episodio es. Creo que era como el 20 por ahí. Después, otro punto que influye en esta mala fama es que muchos resultados publicados son falsos. Y esto es lo que estábamos diciendo. Después quiero llegar a algunas cifras, algunas estimaciones un poco más precisas de esto. Pero después de esta sección. Muchos resultados con p-values altos no son publicados.
Y este es un tema que creo que mencionó, creo que Mati, no recuerdo, en algún momento iba a decir, oh, mira, justo iba a hablar de esto. Hay un bias en las publicaciones. Típicamente uno no publica resultados con un experimento que no te dio un descubrimiento interesante. Si tú hiciste un experimento y no encontraste algo interesante, ya me acordé por qué. Por lo que decía el Mati, que estaba desesperado por encontrar algo para publicarlo. Esa es la mentalidad en general que tienen las personas que quieren, que están en la academia, de que quieren publicar algo, quieren encontrar algo interesante, quieren que probar que ese resultado es real, es significativo, etc. Entonces, si es que encuentran algo que no es significativo, que no tiene un p-valor entre comillas chico, no lo publican. Queda guardado en el escritorio, en los archives. Y algunos estudios, pocos, pero existen, algunos estudios igual son publicados. Y dicen, miren, yo probé esto, no me dio nada. No encontré una relación entre estos dos fenómenos. Y lo publican igual, pero son pocos. Pero, por ejemplo, ¿eso es válido para titularse? A mi profe le puedo llegar, mira, hice un estudio y no me dio nada. Tendréis que venderle la vida, yo Sí. creo, para poder hacer eso. ¿No es Sí. problema de los profesores? No. ¿Sería el válido? sistema. El sistema. Más amplio que los Pero- profesores. Ya, pero en estricto rigor podría ser, es válido como estudio. Sí, es válido, es Para válido. titularme, como yo tenía esta hipótesis, fui, busqué datos, probé y no hay nada. Sí, totalmente. El tema es que ahí depende de si tu mira. profesor jefe, tu profesor de título te lo acepta o no. Y después de eso, si es que el journal en el que lo quieren publicar se los acepta o no. Porque también hay muchos journals que simplemente no aceptan publicaciones que no tengan un resultado interesante, como con un P, entre comillas, con un p-valor bajo. Entonces, por eso decía que es un problema del sistema. Hay muchos journals que no aceptan eso. Y hay otros que... Hay un journal, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un online que está dedicado a reunir todos esos trabajos, los trabajos bueno. que te arrojan resultados no significativos y los publican igual. O hay otros que tienen acuerdos que dicen, ok, te vamos a dar los fondos y vas a publicar el resultado, ya sea encuentres o no un p-valor alto o bajo, si puedes rechazar la hipótesis nula o no, etcétera. Todo eso da lo mismo, vamos a publicarlo igual. Pero y te vamos a dar el financiamiento. Entonces llegan a ese acuerdo previo y así pueden publicarlo. No les dicen después, no, es que esto no es interesante. No, el acuerdo fue previo, ¿sí? Entonces así uno puede solucionar esos problemas. Lucas está preguntando algo. Dice, les tiro una pregunta. ¿Para cuándo? No. Dale. O sea, leí la pregunta de Lucas, es súper específica, no tiene tanto que ver con esto. Ya. Entonces para después, ¿eso? Y te iba a decir que si la respondemos después de la vuelta, para no hacerte el corte de... Ya, sí, te respondemos la Y después. que de hecho la debe responder Chris, porque es el único que cacha de llama. Un poquito. Ya, Ya, y Alice dice, sí, de hecho considero que también es valioso el no encontrar algo significativo en un estudio o algo. Es más estudio en un mismo campo al fin y al cabo. Claro, es información nueva. Es decir, oye, estas dos variables no están correlacionadas, es información. A menos que quizás sea algo demasiado obvio, pero hay veces en que las cosas no son tan obvias. Después, cuando uno tiene un estadístico cerca que te puede ayudar a encontrar problemas en los datos, es mejor preguntarle lo antes posible. Si no, el proceso de revisión de un estadístico a tu trabajo al final es como una autopsia. Te dice por qué tu proyecto murió, pero no te ayuda a solucionarlo realmente. Si tú haces un paper y lo mandas a publicar, después te dicen, no, está todo malo, porque fallaste acá en tienes un problema aquí estadístico, así que joder. Entonces, en general, cuando uno está haciendo cosas con estadísticas, si uno no maneja bien las cosas, hay que ir y preguntarle de manera temprana a alguien que sí maneje esos temas para evitar problemas a futuro. ¿Cómo partió todo esto? La estadística, la mala fama que fue decayendo, etc. En un comienzo los estadísticos eran súper escasos, pero eran escasos, eran como más solicitados, pero no querían hacer muchos trabajos medio fomes. Querían encontrar cosas nuevas, así como interesantes también, porque para eso les pagan, o sea, para eso publicar papers con descubrimientos nuevos es lo que les interesaba más.
Entonces empezaron a entrenar a otras personas para que hiciesen el trabajo como, entre comillas, aburrido. Y ahí salió el curso de estadística 101, en donde te enseñan todo lo básico de estadística, de test de hipótesis, p-valor, estadístico, t-test, etc. Muchas veces te enseñan a resolver los problemas como un libro de cocina. Así como, mira, toma este problema, revisa si es que tienes una variable o dos variables, quieres probar proporciones o medias o distribución. En cada uno de esos casos, dependiendo de dónde estés, usa este test o este test o este test o este test y sigues una fórmula y dices ya, toma alfa 0,05, revisa si el p-valor de tal variable es menor o igual a 0,05. Si es así, ok, publicaste un paper, genial. Si es que no, lo tiras a la basura y sigues probando. Entonces, el proceso de enseñanza del curso típico de estadística es una de las fuentes que provoca en el largo plazo errores estadísticos, porque la gente de verdad no entiende la estadística. Lo comentaba en un momento en el podcast y también otras personas del trabajo, pero yo no soy experto en estadística. En general la encuentro fome y no me gusta para nada por cómo se enseña. El curso típico de estadística 101 lo encuentro terrible, pero la matemática me gusta mucho, pero la estadística no. Siento que son como casi iguales, pero para mí es sobre todo la forma en que se enseña. Una vez me puse a estudiar con detalle por qué un Z-test funcionaba, de dónde venía el Z-test, cómo uno arma todo. Y cuando lo entendí dije, ok, ahora entiendo todo, ahora entiendo el Z-test, ahora lo puedo usar. Después de eso, al fin, me dije a mí mismo, ok, ahora me siento bien usando un Z-test. Pero yo todavía no entiendo el t-test a cabalidad, o el chi-square test. Yo no los entiendo, yo los uso, sé que está en la fórmula, pero cada vez que lo tengo que usar es como, puta, me gustaría tener tiempo para entender bien esto, porque en verdad no lo entiendo. Y creo que eso es un problema como bien general. Hay muchas personas que no entienden de verdad cómo funcionan todas estas herramientas, no entienden las limitaciones que tienen, y eso hace que después se tomen malas decisiones. Por ejemplo, la otra cosa que he repetido varias veces en el podcast, el uso de alfa igual a 0,05, el nivel de significancia que uno está buscando. Eso es una pésima práctica. Usar un alfa de 0,05 por defecto, porque sí, sin preguntarse nada, es pésimo, porque estás diciendo, ok, estoy aceptando que si es que encuentro un resultado significativo, hay un 5% de probabilidades de que en verdad me esté equivocando. ¿Y quieres equivocarte 5% de las veces? ¿Basta con eso? Quizás necesitas un 1% o un 0,01%. ¿Por qué 0,5%? ¿Por qué 5%? ¿Por qué? Quizás está bien, quizás es la mejor opción, pero no es algo que uno tiene que tomar por defecto, sino que tiene que ser una decisión consciente. Veo que hay preguntas en el chat, así que vamos a hacer una pausa. ¿Alguna duda hasta ahora? Están hablando de la duda del LLM, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ya, entonces lo voy a ignorar por ahora. Dime cuándo puedo hablar, Rodo. Ya, sí, después de los memes. Quiero terminar esta idea, pasamos los memes y después dale. Ya, entonces tenemos esos problemas. Ahora tenía un comentario, sí, muy atingente, que el ingeniero Bizarro dijo, depende igual, y que en el fondo refuerza tu idea, que depende igual, no es lo mismo si un modelo que predice cáncer a otro contexto, claro, claramente. Claro, sí. Entonces, esa elección tiene que ser consciente, tiene que ser adecuada al contexto. Y si uno lo piensa así súper burdamente, gracias por el develop. Si uno lo piensa súper al aire, súper rápido, imaginemos que todos los papers que están publicados en la vida, que tienen resultados que se prueban con estadística, con significancia estadística, imaginemos que todos fueron hechos con un alfa de 0. Eso significa que de todos los que encontraron un resultado significativo, eso significa que tienen un p-valor de menos de 0,05 en ese caso. De todos esos, un 100% de todos esos papers están malos. Están diciendo algo falso. Estadísticamente, eso significa el tomar un alfa de 0,05. Si tú tienes papers que hicieron eso, 50 de esos van a ser resultados directamente erróneos, totalmente. Estadísticamente uno puede decir eso. Entonces a veces hay que ser más exigente.
a menos que de verdad sea algo que no importe mucho. Y esa estimación en verdad subestima mucho lo que está pasando. Aquí hay otro video súper bueno que de Veritasium. También lo voy a poner en el Discord. Aquí habla exactamente de lo mismo que estaba diciendo. Este es el caso que había dicho hace varios streams. Esto ya lo había dicho, todo el ciento de los estudios tan malos. Pero la verdad es que uno está subestimando este fenómeno. Imaginemos que tenemos 1000 estudios, ¿sí? Aquí tenemos casos. Y tenemos un fenómeno que está presente en el 10% de los casos, ¿ya? Entonces tenemos 100. Tenemos 100 verdaderos que están en verdes y 900 falsos. Fenómenos que no ocurren. O sea, el fenómeno que estamos buscando no ocurre, de verdad. Entonces, si uno hace un test estadístico con un poder estadístico de 80%, ¿qué significa eso? Que si el poder estadístico es de 80%, significa que vamos a poder reconocer apropiadamente el 80% de los que son de verdad verdaderos, ¿sí? Eso es tener un poder de X%. Vamos a poder reconocer los que estamos buscando de verdad en ese porcentaje. Entonces vamos a reconocer 80. De los 100 existentes, vamos a tener 80, ¿sí? Y los otros 20 no los vamos a ver. No los encontramos. No nos dieron p-valor menor a un umbral específico. A pesar de que sí existía el fenómeno. Ahora, por el otro lado, tenemos los resultados falsos, los que no tienen el fenómeno, que podemos encontrar. Y de estos, si estamos usando un alfa de 0,05, significa que el de los resultados... que hay. Dado que la hipótesis nula que estamos buscando es verdadera, o sea, dado que no existe el fenómeno, dado que estamos en algún punto rojo, ¿sí? Dado que en nuestro caso de estudio está en uno de los puntos rojos, hay un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos en esta clasificación. O sea, en vez de decir que es rojo, vamos a decir que es verde. Vamos a decir, encontramos un caso, un descubrimiento importante, cuando en verdad no era, ¿sí? El 5% de 900 son 45. Entonces ahí tenemos marcados 45 estudios, 45 papers, imagínense. Entonces, en resumen, tenemos 80 que eran verdaderos y fueron marcados como verdaderos, como resultados significativos. Eso bien, todo bien, genial. Hay 20 que no fueron detectados, entonces no los vamos a ver. Hay 45 que nosotros dijimos, tenemos un resultado significativo y en verdad no lo era. Y muchos de los otros que vamos a estar estudiando no van a ser publicados porque la gente va a encontrar que hay un fenómeno con un p-valor mayor, o sea que no vamos a encontrar un descubrimiento importante y va a decir, bueno, no encontré un descubrimiento importante, no lo voy a publicar. Entonces el resto de toda la masa, que sería mucha, no se publica. Excepto quizás unos, 20, 30 casos aproximadamente. Entonces digamos que tenemos 20, ¿ya? ¿Qué significa esto? Tenemos 80 verdaderos positivos, 45 falsos positivos y 20 verdaderos negativos. Sí. Entonces, si uno calcula la proporción de acierto de todo esto en general, es mucho mayor a 5%. Es de, ¿cuánto es? 100 con respecto como serían 145 en total, ¿no? Más o menos, sería 145, serían 100 dividido 145, aproximadamente un 8% de acierto. Eso significa que el porcentaje de error es del 31%. No es 5%. Esto es con un alfa de 0,05. Y esto nos dice que aproximadamente el 31% de todos los papers publicados, no los papers hechos, no los papers trabajados, que la gente trabajó, sino que los que de verdad vieron la luz del día y fueron publicados, 31% están mal. Es muchísimo, ¿sí? O sea, serían los falsos positivos. Es que si tuvierais todos, recuperaríais la proporción correcta, pues, ¿cachai? Pero no se publica, los rojos se dan a la chucha. Eso es lo que pasa. Sí. Y eso es un bias que existe, un sesgo. El no publicar esos estudios genera un sesgo en la población. Y eso es siendo optimista. Esta estimación
fue siendo optimista, porque todo, no, porque aquí estábamos tomando un poder estadístico y en general muchos estudios tienen un poder estadístico menor del 20-40%, y eso significa que va a haber aún menos casos verdaderos positivos que vamos a reconocer, aún menos que antes. Entonces la proporción es aún más brutal, vamos a cometer más errores. Entonces es muy alarmante, y también a veces el fenómeno que estamos estudiando es aún más raro, no es 10% de ocurrencia, sino que es 1%. Entonces ahí se amplía el gap, vamos a tener aún más falsos positivos, ¿sí? Entonces es algo alarmante que se hicieron estudios, y hubo varios papers tratando de estimar esto, y de hecho hay uno que se llama el proyecto de la reproducibilidad, que trató de reproducir a 100 papers distintos, y de esos 100, si recuerdo bien, no me acuerdo si 36 o 39 que pudieron replicar, algo así, de 100. O sea, más de la mitad no eran reproducibles. O porque estaban malos, o porque no estaban los datos para hacerlo. No se podía. Entonces no puedes confiar en un paper que es publicado, o en algún trabajo, en algún proyecto en el trabajo, o lo que sea, que tú no puedes comprobar que es verdad, ¿sí? Y este gráfico nos muestra, de estos 100 que se testearon, nos muestra cuáles fueron significativos o no la segunda vez. Por defecto, todos los que se analizaron, los 100 que se analizaron, tenían un resultado significativo, o sea, un valor bajo, ¿ya? Entonces, idealmente todos estos 100 puntos deberían estar pintados de celeste, en donde estamos pintando los que fueron significativos cuando los volvieron a hacer. Pero solamente alrededor de 36, no me acuerdo si 36, 39, fueron de verdad reproducibles. Dieron un p-valor como para decir sí, de verdad el fenómeno se pudo replicar. Y lo ideal es que ese fenómeno no solamente sea reproducible en cuanto a significativo o no significativa la diferencia, y rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos. Eso no es solamente lo importante. Lo importante también es ver cuál es el efecto medido, cuál es el se llama, en cuánto cambia. Por ejemplo, si tenemos una droga, si estamos testeando una droga para algún medicamento, un medicamento para alguna enfermedad, ese medicamento puede tener un cierto porcentaje de efectividad. Quizás es de, no sé, y hubo un test estadístico que dijo, sí, este medicamento tiene un 80% de efectividad, y podemos decir eso con un valor de 0,04. O sea, tenemos un 4 de probabilidad de estar equivocándonos en esto, que es terrible. O sea, es terrible como de probabilidad de equivocarte en lo que estás diciendo en medicina, es horrible. Pero digamos que tenemos un estudio así. Puede que uno encuentre un resultado significativo igual, y digamos que se replica el ejercicio, se replica el estudio y da significativo igual. Pero en vez de darte 80% de efectividad, te da 40% de efectividad. Es muy distinto. Uno puede decir sí, efectivamente sirve, y podemos confirmar que sirve, pero va a servir mucho menos o mucho más. Entonces, lo ideal es que todos estos puntos estén en esta línea recta, o sea, la diagonal, para validar que el effect size original era el mismo que el effect size con el effect size que se obtuvo como en el experimento reproducido. ¿Sí? Debería ser el mismo. Pero hay muchos que no son iguales, y si se fijan, hay algunos que están por arriba de la curva. Entonces es como, ya, oye, encontramos algo mejor aún. En 2 o 3 casos encontraron mejores efectos, pero en la mayoría se fue para abajo. O sea, en la mayoría estamos diciendo que los efectos son menores de lo que esperábamos, y en algunos casos incluso negativos. O sea, acá está el cero. Hay casos en que si estamos testeando una droga, uno podría estar enfatizando los efectos de la enfermedad en vez de mejorando. Entonces, ya que no estén alineados es malo, ya que no se pueda reproducir es malo. Pero en estos casos incluso la conclusión era todo lo contrario. Es peor aún. ¿Sí? ¿Se entiende bien el gráfico? ¿Alguna duda con esto? El gráfico me queda claro, este problema del effect size, ¿cierto? Que hago un estudio, digo que tiene, dime las palabras correctas, Robo,
Y Ujú. que tiene un alfa de 4%, ¿ese alfa está bien? En Se el llama alfa. ejemplo, sí, o Significa que 0,04, lo mismo. eso significa que si alguien reproduce mi experimento, lo reproduce 100 veces, me dio cálculo, ¿no? Claro, si es que alguien reproduce ese mismo experimento 100 veces, 4 de esas veces debería equivocarse. O sea, debería salirle el resultado contrario. Si es que tratas de... O sea, bueno, aproximadamente. Mira, al final el alfa te dice cuánto es lo que... Es que ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Porque el alfa te dice hasta qué punto tú vas a exigirle al p-valor para decir, ok, voy a rechazar la hipótesis nula o no la voy a rechazar. ¿Sí? Es solamente un punto de como un umbral para decir sí o Sí. no. ¿Ya? Sí, entonces yo El p-valor es lo que importa ahí. sí, yo definí un umbral, Sí, ¿cierto? De que esto es una vacuna exitosa o no. sí. Entonces, si lo reproducen 100 veces, 4 de ellas no va a cumplir la exigencia que le puse. Aproximadamente, porque, y te digo de nuevo aproximadamente porque igual depende. Por ejemplo, podemos decir que tú haces un experimento y obtienes un p-valor de 0,01, ¿ya? Y tu alfa era 0,0. En ese caso, tu p-valor es de 0,00. Por lo tanto, tienes una probabilidad de 0,1 de equivocarte al decir, como al rechazar la hipótesis nula, dado que, o sea, asumiendo que la hipótesis nula era verdadera. O sea, si la hipótesis nula era verdadera, tienes esa pequeña probabilidad de equivocarte al decir, ok, es falsa. Es el p-valor. Ahí tu alfa era mucho más grande. Entonces lo que importa no es el alfa, lo que importa es el p-valor. El p-valor que obtuve finalmente. Sí. El alfa es solo un umbral como para... De hecho, a mí me carga usar el alfa. Creo que es malo, como decía, no soy un experto en estadística, no me gusta tanto. Entonces, este tipo de temas me gustan, pero no soy un experto, entonces podría estar equivocado. Pero según yo, el alfa es malo usarlo, porque te oculta información. Yo uso directamente el p-valor. Porque el p-valor es de verdad el resultado que te dio el experimento. El alfa es un umbral que tú te pusiste para cortar esto en sí o no. Y pierdes todo el resto de la información. Ya. Entonces, en el gráfico que estáis mostrando, ¿a qué se refiere el effect size? Como, por ejemplo, en una vacuna, ¿qué tan efectivo fue? Sí, por ejemplo, si tienes un grupo de control y un grupo de testeo y quieres ver una vacuna, que testeas una vacuna, el grupo de control obviamente no recibe la vacuna, recibe un placebo y el grupo de test recibe la vacuna y ves qué tanto se mejoraron las personas. Si había 100 enfermos y al grupo del placebo, de esos 100 enfermos, 5 se recuperaron, porque sí, y los de la vacuna, 90 se recuperaron. El effect size ahí sería de, si recuerdo bien como el cálculo, aquí puede que me equivoque, pero por lo que recuerdo sería, 90 dividido 5, 18. Sería 18. Ya. Amplificas tu fenómeno 18 veces. Y de nuevo, tendría que revisar la definición exacta de effect size, quizás me estoy equivocando en algo, pero al final es qué tanto estás amplificando tu fenómeno. Sí, pero eso no tiene relación con p-value, está relacionado con el p-value, ¿o no? No, o sea, no directamente así como... no me acuerdo... Hay un análisis que se llama Power Analysis que te relaciona varios conceptos, pero no te relaciona el p-value, te relaciona el alfa. No, es independiente, debería ser independiente del p-value, según yo. El análisis de poder te relaciona el effect size, el poder estadístico, que era lo que decía yo de qué tanto puedes reconocer los casos que quieres reconocer, y el alfa y el n de la muestra, qué tan grande fue tu muestra. Te relaciona esos 4 valores y eso, gracias a eso puedes determinar un valor en base a los otros 3. Pero no es el p-valor, ahí no está metido el p-valor, entonces no tiene relación. Tiene relación con el alfa, pero no el p-valor. Acá. ¿Sí? Sí. Ya. Voy a dejarlo hasta ahí. Vamos a la sección de los memes antes de que ¿Le se me... puedo contestar a Lucas, que no es Dale. largo? Dale. Hace rato Sí, hizo la sí. pregunta. Ojalá que esté ahí, Lucas. Bueno, lo que nos pregunta Lucas, para dar un poco de contexto, es sobre una pregunta. Dice, les tiro una pregunta para cuando puedan contestar. Y claro, soy novato en este tema. Me gustaría tomar un modelo, como por ejemplo llama 2 13B, que son los parámetros, 13 billones, y lo quiero enfocar en el dominio de programación Python.
había pensado, y lo quiero enfocar en programación Python, había pensado en un futuro y alguien me dijo que capaz que era mejor un rack. ¿Qué opinas? Después especificó que el modelo programe con alta calidad en Python, por ejemplo. Esa es mi idea inicial. Y luego mencionó, voy adelantando contexto, me gustó 13B porque entiendo bastante bien el español, el 13B es del terror y 70B gigante para correrlo en local. Había pensado también en transfer o no sé. ¿De qué nos está hablando Lucas? Bueno, Lucas nos está hablando de los modelos de la iterativa, modelos como GPT, Llama de Facebook, Llama 2 lo lanzó hace poco, que tiene 3 modelos de 7 billones de parámetros, 13 billones de parámetros y 70 billones de parámetros. Que claramente, entre más parámetros tenga el modelo, más pesado se hace para ejecutarlo. Por eso el de 7 billones como que se podría ejecutar en un computador local con una buena tarjeta de video, 16 GB de RAM, una de las últimas tarjetas de Nvidia se podría ejecutar. El 70 billones ya demasiado grande, ya necesitáis como las tarjetas Nvidia A100 que tienen más RAM y más poder de cómputo, y del TCD, bueno, algo intermedio, para probarlo de forma local. También existe la posibilidad de ejecutar modelos como Llama 2 en Google o en otra plataforma que le están ofreciendo ese servicio, pero claramente se paga. Entonces, ¿a qué se refiere? Y ahí entendemos que quiere ocupar modelos para poder hacer lo que dijo con Python. El dominio de programación es entrenar el modelo para que programa alta calidad en Python. Bueno, como sabemos, estos modelos generan códigos, ¿ya? Y de repente pueden generar códigos incorrectos o muy buenos códigos. Entonces, lo que hemos ocupado bastante GPT, sabemos que de repente se equivoca. El 4 se equivoca menos que GPT 3.5 en generar código, ¿ya? En Benchmark, el mejor que existe hasta ahora es GPT-4, seguido por... Ya, que no sé si eso incluye Llama 2, que como salió hace poco, no sé cómo andará. Pero el GPT no es open source, entonces lo que quiere hacer Lucas es algo como propio open source. Y cuando se refiere a fine tuning, es como reentrenar el modelo, como tomarlo con lo que tiene, congelar los parámetros y como volver a entrenarlo con más información sobre Python, para que produzca mejor calidad de código de Python, ¿ya? A eso se refiere con fine tuning. No es entrenar el modelo desde cero, sino que uno cogiera ciertos parámetros y modifica alguno, algo así. Nunca lo he hecho, pero es como agregarle más información en Python para que su código mejore, ¿ya? Con el fin de entregar mejor código para programar. O lo que le sugirieron a él era hacer un rack, o no sé cómo se pronuncia en inglés, pero un rack es darle contexto al modelo, ¿ya? Y eso es lo que vimos hace como 3, 4 podcasts atrás cuando presenté yo, que es tomar el modelo que existe y darle contexto, como yo le paso la documentación de Python, por ejemplo, o repositorio de buena calidad de Python, y de esa forma le incorporo esa información y le hago consulta sobre eso, ¿ya? El ejemplo que vimos aquella vez es que, bueno, yo le puedo pasar, por ejemplo, información de mi compañía, de mi empresa, porque puede ser que GPT no lo tenga, incluye esa información y después le puedo hacer consultas sobre el texto, el documento. Porque la capacidad de GPT de estos modelos es entender texto escrito, entiende súper bien el texto. Entonces le paso a este documento y le puedo hacer preguntas, oye, ¿de qué se trata el documento? ¿Cuáles fueron las últimas ventas? Hazme un resumen de qué se trata, cuáles son los principales puntos en este documento. Eso es lo que se refiere al rack. Ya. ¿Qué te recomiendo, Lucas? Tratar de hacer un fine tuning para que programe mejor. Java 2 es un gran desafío, es bastante como de investigación y desarrollo, ¿ya? Existen ya modelos que ocupan estos modelos open source, han hecho el fine tuning para poder tener mejor calidad de código, que aún así, según los rankings, no son mejores que el GPT-4. Ya te voy a hacer un link a un repo, que es un código que se llama Wizard Code, un LLM, que está enfocado a entregar código de calidad. Pero dicen que no es mejor que el GPT-4. Bueno, el GPT-4 se paga, este puede ser gratis, ¿ya? Y si tu misión es, uno, si quieres aprender, adelante. Pero si tu misión es como generar como el estado del arte, de generar el modelo, la rompa programando en Python, yo creo que busca en internet, en Reddit, si hay grupos o equipos, personas haciendo esto para apoyar a esos equipos en eso. Porque hacer ese modelo te va a costar harto porque el fine tuning es costoso. Ya hay otra gente haciéndolo, sobre todo para Python.
al menos que lo quieras hacer para un programa súper o un lenguaje súper nicho. Entonces ya hay gente haciendo esto que tiene más recursos o capacidad y poder de cómputo de entrenamiento, porque son días y días no son horas, son días, y dependiendo de la máquina que uno tenga. Pero si es como de hobby, para aprender, dale, y para probar. Así que el RAG sirve más bien para el ejemplo que yo hice, cuando en modelos como GPT o Llama no se entrenaron con cierta información específica que yo tenía. Puedo entregarle esta información para que me haga resúmenes, me conteste preguntas sobre ese contexto que le estoy dando específicamente el que yo quiero. Para el fine tuning, el caso de uso que mencionaste es válido para que programe mejor en Python, pero ahí tienes que pasarle, o sea, GPT o Llama, yo creo que ya se leyó toda la documentación que existe de Python. Tendrías que buscar códigos de súper buena calidad de Python para pasarle como entrenamiento. A ver, me dice, y estos modelos que comenta que tienen ese Python andarían en algo superior que un ChatGPT 3.5. Mira, ¿dónde encontré esto? Hay un, ¿cómo se llama? Bueno, ahí cuando lo encuentres te lo pillo, para no perder el hilo de la conversación. Pero parece que está en tercer lugar que te mandé. Está GPT-4 y el Wizard Coder. ¿Ya? Y esto puede seguir moviendo. Y eso es un ranking basado en un test que hacen. Hay un dataset donde se aplica el modelo y se ve el resultado. Entonces, según este, no es mejor que 3.5. Pero es open source y gratis, o sea, se puede configurar como uno quiera. Ella pensaba en libros y hacer un dataset original o complementario sobre Python. Suena que no, creo que Este, los de Wizard hayan hecho algo peor, ¿no? Solo con eso. sí, yo creo averigua que han hecho estos otros modelos enfocados a código. Ya antes hace tiempo busqué y había otro, no era Code Wizard, era otro, creo que tenía una M, pero hay varios equipos tratando de tunear estos modelos para que programen mejor. Sí, es todo un tema que lo haga bien. Es un desafío porque el texto es mucho más fácil, porque es como leer un libro es como lineal. En cambio, cuando uno está programando un proyecto, una página web, un proyecto analítico, un videojuego, los programas son varios scripts que se comunican entre ellos. Ya no es como un solo script que se lee de inicio a abajo, sino que están las claves, los objetos, funciones que se llaman, script, librerías que interactúan. Hay interfaces, entonces como que no me imagino que un artificial que solamente se entrenó con texto, con la documentación de la programación, que cree un programa de cero o te dé una solución más completa. Si no te da, desea actualmente algo súper específico. Oye, ¿cómo creo una lista? Oye, ¿cómo analizo un dataset? ¿Cómo hago un gráfico? Esas preguntas te las responde bastante bien porque está en la documentación de la función. Oye, esta función te crea un gráfico. Esta función te crea una lista, etcétera. Y puede combinar un par de cosas y te puede dar sugerencias, pero cuando créame, una página web, es como que hay temas del web service, configuración del front, del backend, entonces hay varios lenguajes, varios programas interactuando, entonces el código que te va a entregar no va a funcionar, a menos que uno le vaya pidiendo cosas sencillas de a poco. Eso es lo que he hecho yo, pedirle como, dame un script para configurar un web service como básico. Y ahora agrégale un botón. ¿Cómo le agrego un botón? Y como que te va explicando de a poco. Esa ha sido mi iteración, porque igual quiero aprender. Pero si le pregunto de una, yo creo que va a fallar. Y voy a estar gastando más tiempo en debuggar que la cuestión funcione. He pensado en libros, por lo que me dices, parece todo un tema. Inclusive Llama sacó un Llama Code de Detector B, pero me da miedo cuando pero da miedo cuando te da el código. Te da miedo, pero da miedo. ¿A qué te refieres que da miedo cuando da el código? Yo creo que, al menos que como dice, si quieres aprender, dale. Pero yo esperaría un par de meses. Yo creo que en 6 meses más vamos a tener algo mejor. Que ya hay gente, equipos gigantescos con presupuesto desarrollando esto y vamos a tener un buen código. Pésimo. Sí. Y creo que este es un gran esfuerzo, o sea, sacar un buen modelo que programe es un esfuerzo de equipo, no es un desafío personal. Pero nadie te detiene. No cuarten los sueños de la gente, Chris. Sí, pero mira, si quieres meterte en el mundo, puedes como mi Alete, no sé si conoces LangChain, tiene varios casos de uso de cómo se puede aplicar cierto LLM a casos súper específicos. Hacer un chatbot, resumir un PDF, traducir texto, hacer como algo súper específico. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la gente, los emprendedores con esta tecnología? Ha hecho como edición de audio, como que sea más fácil, edición de video que sea más fácil. Por ejemplo, el programa que yo ocupo
reconoce las voces mía, del Mati y de Rodo y me las marca. Entonces cuando yo edito es mucho más fácil saber cuando nos interrumpimos y en la parte que tengo que como editar o poner más ojo. Porque si no me reconoce es como que es un sonido completo, de inicio a fin, un sonido. Y es difícil como escuchar todo. En cambio me enfoco cuando hablamos entre todos y no se entiende nada, esa parte la corto. Han hecho mejorar imágenes. Hay varios productos, una vez lo analizamos, como traducir mi voz a otra voz. Esos son los casos de uso que la gente está desarrollando a través de LLM, ¿ya? Que como que son servicios que uno puede vender por un fee o algo mensual para mejorar la vida de las personas. ¿Ya? Hay como servicios especificados para blog, o sea, uno le da un texto y te da como específicamente el post para el blog, con un buen título, buena estructura para un blog, ¿ya? Y eso se puede hacer con LangChain, programando como, oye, cuando quiero hablar de gatos, como esta es la estructura que tiene que tener el blog para que sea llamativo, como que te va generando eso de forma más automática. Pero el caso de crear un modelo es otro mundo, es como algo más investigación, desarrollo, académico, hay recursos y una GPU gigante. Una última pregunta, Chris. ¿Qué modelo Open te gusta más? ¿Qué modelo Open? Ningún Open, el que paga. No he ocupado ningún Open para desarrollar. He estado ocupando la API de Open ahí, de GPT, porque como estoy haciendo pruebas de conceptos, cosas chicas, gasto $2 a lo más mensual. Y pago la suscripción de GPT, $20, que yo creo que lo valen, es mejor que cualquier universidad y diplomado. Pero igual estoy pendiente en Hugging Face, en Hugging Face están hosteados varios modelos open para los que se quieran aventurar. Pero la idea del LangChain, que es como un framework, tú creas la estructura y luego tú puedes como decir, oye, ahora ya no quiero OpenAI o GPT, quiero ocupar un modelo open source. Y te lo va y lo ejecuta. Eso es lo bueno de trabajar con un framework flexible. Y uno puede ir como probando distintas cosas. Yo pruebo con GPT-4 porque es como ya, esto es lo máximo que puedo llegar. Esta es la calidad máxima o referente. ¿Me sirve o no? Porque si logro un mal resultado con GPT-4 es que estoy programando mal, estoy haciendo el prompt equivocadamente, o realmente lo que quiero hacer no da a GPT y tengo que esperar un año más para que salga algo mejor. Brigio, Chris, hay aprendido caleta de estas cuestiones. Así que eso. Bueno, Qué bueno que tenemos un especialista en el LM en el stream, si no estaríamos sin poder responder la mitad de las preguntas. sí. El Warrior está haciendo otra pregunta. Dice, tengo que hacer feature engineering. ¿Algún consejo? Yo tengo varios ahí. Dale. Mira, para hacer featuring sin un seguidor. El Lucas dijo como y sin un seguidor a mi respuesta de sin respuesta. Bueno, el feature engineering a mí es uno de los procesos que más me gusta, por si acaso. Ya creo que en el ámbito laboral, en mi experiencia personal, en el feature engineering está la clave de un modelo que sale bacán y funciona o no. No tanto, de hecho, en qué tipo de modelo usar, ni qué hiperparámetro usaste, ni nada de eso. Ahí como que no generas tanto como lo que realmente te aporta un buen feature engineering. Y para eso, en realidad, la clave para mí es entender muy bien el problema que estáis resolviendo y las variables que estáis usando. Tampoco es ponerse a tirar media a lo loco, sacar máxima a lo loco, promedio a lo loco, y cualquier cosa que se te ocurra multiplicar todas las variables y tirarlas todas y que te filtres, sino que de verdad entender qué significaría, por ejemplo, conceptualmente multiplicar el máximo de una variable por otra cosa. Y si eso tendría algún sentido en la detección del fenómeno que estáis estudiando. Esa es mi experiencia, la mejor forma de hacer feature engineering. Entender bien qué cresta estoy haciendo en el problema. Fin de mi comunicado. Sí, estoy de acuerdo. Ya, pasemos rápidamente a la sección de los memes después del cierre. Se me atrasó un poco con la charla la sección de los memes. ¿Dónde está? Aquí está. Puse estos 4. Programmers, this code is unread. No, it's not my fault. The legacy, digo, el ambiente legado es de un caos, no uno no puede trabajar. We still have 3% unit test coverage. Claro, los programadores se enfocan más en que el código en general funcione en su computador y que el otro después lo pueda correr. Bueno, ahí si es que, no sé, si uno lo hace bien, funciona, no es tan difícil, pero es complicado. Y todo el mundo reclama. Mientras tanto, los científicos, this code is unread, en la academia, ya bueno, hay que publicar el sueldo y los cargos de profesor jefe y cosas así. Requieren publicación, así que bueno. Gracias Antonio por el follow, Antonio Medeo. Gracias.
when your statistical significant result is clearly driven by a single outlier. If not, why should... Y esto tiene que ver con algo que no alcancé a hablar, que probablemente vamos a hablar en otro momento más en detalle, que es p-hacking. P-hacking es como la manipulación de tu problema, de tus datos, de alguna manera para que influyan en tu p-valor y te dé un resultado significativo, pero como a la fuerza, porque tú lo forzaste a ello. Y es un gran problema. Este aquí tiene mucho que ver con eso. Why is every p-hacking? It's brilliant. Literally anything can be true. We can control the economy. We can we can be telepathic. We can cure cancer. P-hacking makes you all the naysayers. We could totally over the entire universe. That's true. If I can just pick the right... Y eso es p-hacking. Es como buscar el dataset exacto que te va a servir para probar la hipótesis que tú quieres con un resultado significativo. Y arreglártela. Y da lo mismo. Eso... no es bueno. Hay que hacer la selección de tu... Claro. Sí. Es como me seteo el umbral, me seteo la hipótesis, encuentro el dataset que haga que falle el signo. Es horrible. Borrar, como que borráis registro, ¿cierto? Creáis falso y te da el resultado. Hay varias Como formas virus, también. Sí, hay varias formas. Podréis cambiar Pero- totalmente tu experimento, o sea, la gente, por ejemplo, hasta encontrar cuando... Pero el problema de eso es que uno puede decir, estéticamente significativo y con un alfa súper alto, pero no sirve de nada el resultado. Como que finalmente no vaya a curar el cáncer. Como que tiene una medicina que te mata o de repente te cura, pero no mata a Claro. la mitad de la población haciendo eso. Entonces como que no es útil. Claro. Y este otro Replication Crisis, tipo con un resultado exitoso, con un paper lleno de dinero y muchas personas ahí enojadas porque no pueden reproducirlo, no se puede. Porque algo, aquí hay gente que incluso los manipula para que salgan como significativos, etcétera. Hay muchos problemas ahí. Como los al- estudios del tabaco, de los cigarros, de la carne. Yo no le creo nada a nadie ya. Yo creo en mis propias estadísticas. Mis estadísticas están basadas en mi experiencia, entonces puedo concluir que son reales. Para mí, que me crean o no, para mí son reales, no estoy mintiendo. Él está convirtiendo poco a poco en ChatGPT. Está empezando a alucinar. Sí, No, yo le creo a la estadística, Chris, le creo. gracias, Mati. Son $20 mensuales. Dale, tercero. Ya, eso es todo eso es todo como lo que alcanzamos a hablar hoy. Otros temas que están un poco relacionados que quizás tocamos en el futuro son más temas de datos, que cómo arreglar esto de cómo usar los datos estadísticamente bien. Acá la charla que le recomendaba mucho conocer bien los datos, conocer bien las herramientas que uno está usando. ¿Dónde está? Aquí está, tools, y conocer bien el problema. Esos tres son como los pilares para que este tipo de cosas no fallen. Y hay muchos ejemplos que uno puede buscar en la literatura. Ahí les recomiendo ver todos los videos que mandé de a poco, no sé, mientras están lavando los platos o lo que sea. Son bien interesantes. Los voy a poner todos en Discord, así que les recuerdo que los que no estén en Discord, ahí se pueden unir. Y los que quieran ver los videos antiguos lo pueden hacer en el canal de YouTube. Ahí Sí, se pueden en suscribir. Discord vayan a links útiles. Ahí Sí. están varios links que las personas de la comunidad postean, pero también están los de Rodo, que son los links que él muestra, que mostramos durante la transmisión. Y son buen material. Claro, por No ejemplo, busca- aquí está la Wedding Date. Siempre busca buen Sober. material. ¿Mm? Eso, que Sí. material que comparte Rodo siempre son buenas. Así que están ser de buena calidad. Y Con un pebalo. claro, el de la semana pasada fue el de Pitfall, que está la charla de la que hablamos, etcétera, el libro, etcétera, etcétera. Así que ahí lo pueden revisar. También otras personas publican cosas, como Vasconcelos, por ejemplo, publicó esta librería para hacer documentación de manera rápida en Python, etcétera. Entonces, si tienen algo interesante que quieran publicar, aquí lo pueden hacer. Aviso parroquial, etcétera, etcétera. Ya aquí pueden ver los memes, pueden publicar memes si quieren para reírse un rato. Aquí dudas o anuncios off topic. Aquí pongo mis cosas de juegos a veces. Y pregunta comentarios si tienen alguna duda, tienen alguna sugerencia para, no sé, su plan de estudio o lo que sea, o nos quieren preguntar algo, cualquier cosa, lo pueden hacer por acá. O el chat general para lo que sea. Decir hola, lo que sea. Si quieren usar bots, está el canal de bots, pero tenemos súper pocos bots, entonces en verdad no está siendo utilizado por ahora. Después lo pueden usar.
y hay un canal con música. Se pueden meter acá a escuchar música y estudiar con otras personas. Eso, entonces en resumen, hoy hablamos de la crisis de la reproducibilidad. ¿Qué es reproducibilidad? ¿Cuál es la diferencia entre reproducibilidad, reusabilidad, y algunas de las posibles trampas en las que uno podría caer? Trampas teóricas o problemas con datos que hacen que aproximadamente 30 y algo por ciento, 40% de los papers publicados sean falsos o no pueden ser reproducibles. Y es una crisis que se vive y bueno, al menos no sé en qué momento estará, no sé en qué punto estará ahora ya, no sé qué tanto esto estará arreglado, pero definitivamente hay muchos papers publicados que son falsos en la academia. Pero esto también se puede vivir en la vida como industrial. Si uno trabaja en una empresa y te pasan un proyecto que no es reproducible, después no te sirve. Entonces el mismo tipo de problemas uno los puede encontrar en ambos ambientes. Y la idea es que esto no pase. La idea es luchar para que esto de a poco vaya borrándose de la faz de la Tierra. Hay que hacer ejemplos reproducibles. Eso tiene un nombre, de hecho REPEX. Reproducible, cuando uno hace una pregunta a alguien para que te debugue un código, hay que pasarle un ejemplo reproducible para que pueda debuguearte el código. Si es que es un caso complejo, creas un repositorio y lo publicas para que esa persona lo pueda revisar. Si es que es un caso simple, simplemente le mandas tu código de una manera reproducible, le dices cómo correrlo, etc. Hay varias formas de hacerlo como en distintos niveles, dependiendo de qué tan relevante sea. Pero es importante que de a poco vayamos mejorando estas prácticas que pueden corromper muchos de los resultados que uno obtiene. ¿Algo que quieran agregar antes de finalizar, Chris, Mati? Un par de cositas. Bueno, primero un comentario de Lucas que nos felicitó por el canal. Muchas gracias. Siempre tratamos de aportar desde algún punto de vista. Nosotros, para los que no saben, la mayoría quizás saben de lo que ya nos escuchan, pero tenemos harta experiencia laboral también. Este era un tema que quizás se aleja un poquito. Nosotros a veces traemos cosas que están ligadas. Lo hemos dicho varias veces, saber estadística es súper útil como data science. Yo diría que lo hemos comentado, pero la más gente se enfoca en programación, pero los errores así garrafales se cometen en estos puntos, de hecho, en la mal concepción de estos conceptos quizás. Y bueno, sobre lo mismo, la sensación que me quedó de esta cuestión es que yo te había escuchado hablar de esto alguna vez, ¿sí? Y sabía que la mayoría de los papers que he publicado estaban mal, por ejemplo. Pero ahora como que me lo hiciste más patente. Y me quedé con la sensación de no voy a tomar el remedio que me estoy tomando. Porque ya no estoy seguro que esa weá me sirve de algo, weón. Porque la mayoría de las cosas médicas usan cosas como estadísticas, ¿cachai? Entonces todas las pruebas están ahí y quizás está, weón, ¿con qué lo hicieron, weón? Así que no sé. Ese fue mi gran comentario. Gracias, Rob. Bueno. ¿Algo que agregar, Chris? Lo han dicho todo, así que buena clase de error nuevamente. Y recuerden que si tienen alguna duda lo pueden publicar en Discord, y si quieren ver los videos antiguos lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que también el link está arriba. Gracias a todos, nos vemos, que estén bien.